Muchas preguntas, para José Luis Espert. Yo tengo Muchísimas una para gracias. ustedes. ¿Tenés una para nosotros? Para nosotros, Mira cómo arrancó ya. ¿Por qué se Arrancó ya. llama Fuego Amigo esto? porque hay Fuego Amigo en tu espacio, en el espacio Juntos por el no, Cambio. no. ¿Por qué en se llama el oficialismo. programa Fuego Amigo? Eso es otra cosa. ¿Por qué se llama el programa Fuego Porque Amigo? queremos encender a los invitados. O Exactamente. sea, le tiran a los amigos ustedes acá. Bueno, ¿sos amigo nuestro o no? No. Todavía no. Ya vas a ser amigo nuestro. No, A somos yo- buenos, yo pero... te veía, Sé lo que tengas que ser. Sé tú. Bueno, voy a hacer yo. Igual me gustaría que me cuentes, porque te veía los gestos, ¿eh? Por el costadito te miraba, hacía gestos y demás cuando hablaban los economistas. ¿En qué coincidís y en qué no? Respecto a la situación económica, un poquito de las conclusiones que sacaron acá los economistas. Mira, la economía es una ciencia y en algunas cosas hay cosas que no deberíamos discutir. Y el Nobel es el Olimpo de la ciencia. Y el Nobel de 1976, ya hace casi un siglo, ya le dio ese Olimpo económico a un economista que elaboró la teoría monetarista de la inflación. Entonces, si el Olimpo de la ciencia hizo eso con la teoría monetarista de la inflación, al año siguiente, dicho sea de paso, el Nobel en 1977, en 1976 fue Milton Friedman, en 1977 el Nobel fue a Bertie Olin por sus aportes a la teoría del comercio, que dice básicamente que a la gente que vive en un país abierto al comercio le va mejor que a la gente que vive en un país cerrado al comercio. Entonces, darle la espalda a la ciencia, en parte es lo que ha causado el gran deterioro de la Argentina y que Argentina todavía no haya podido, después de casi un siglo, derrotar a la inflación. Ahora, vamos... Entonces, yo creo que si no razonás a la inflación, ya termino, ¿eh? Sí, no, tranquilo. La primera idea, como un fenómeno monetario vamos a vivir con Pero esto de las los teorías controles de también precios, evolucionan. prohibiendo las exportaciones de carne, qué sé yo. Yo creo que la inflación, para ponerlo en términos simples, Sí. si vos tenés un mercado de los tomates, si te sobran tomates, va a caer el precio del tomate. El tomate va a comprar menos harina, menos huevo, menos manteca. De la misma manera, si sobra dinero, si has emitido más de lo que se demanda, va a caer el poder de compra del dinero. Y eso es inflación. Entonces, no razonar a la inflación con un fenómeno monetario está de Pero, espalda a la ciencia. Es como decir, un segundito, Sí. ya. Es como decir, yo voy a desafiar la ley de gravedad. Me tiro de un 10º piso en palomita a ver cómo caigo. Y probablemente te mates 9 de 10 veces que te tire. Esto es igual. Pero la economía no es una ciencia exacta, como la teoría de la gravedad sí lo es, y evolucionan también las teorías con los tiempos. No son fijas. Sí, pero hasta ahora más no en se le ha economía, en la dado un política. premio Nobel a los controles de precios, Bueno, por ejemplo, pero no se le dio. bueno, tampoco Borges ganó un premio Nobel en la literatura y nadie puede cuestionar que fue el mejor escritor. Yo lo que te digo, lo bueno. que además del premio Nobel está recontraprobado por la ciencia dura, la econometría y la estadística, que la inflación es un fenómeno monetario. Es el postulado económico más probado por la ciencia dura en el mundo. Bueno, De pero que la las inflación, las nuevas a la escuelas larga, a la económicas corta, es dicen un otra cosa. fenómeno Bueno, a ver, inflacionario. quiero ir al número de hoy. Sí. El número de hoy para toda la gente que nos está mirando del otro lado y le cuesta llegar a fin Es de un mes, número llenar la tremendo. heladera. ¿Dónde estamos parados con la inflación? ¿Qué significa? ¿Vos creés que va a mejorar un poco los precios en la Argentina? Pues si ¿O se que va a vamos bajar más la inflación. Sí, si va a bajar más la inflación. De este 3,3 de hoy. Sí, ¿cómo vamos a estar los argentinos de acá a fin de año? No, yo creo que el año va a cerrar con una inflación cercana al 50%. Y va a ser difícil que con 50% los salarios le ganen a la inflación. Así que es muy probable que este año tengamos caída de los salarios reales. O Estamos sea, hablando de la vamos a pasar escenarios, no sé si peor, lo vamos a pasar mal. Peor que en 2020, difícil, porque en 2020 tuvimos una caída de actividad de 10%, con mucha menos inflación porque el encierro hizo circular menos el dinero. Por eso tuvimos 36% de inflación, si no me equivoco. Sí. Pero con una caída de la actividad que fue récord histórica. Este año vamos a tener recuperación económica, pero mucha más inflación que en 2021. Me parece que en promedio la gente no sé si la va a pasar mucho mejor por esta combinación de más actividad, pero mucha más inflación. ¿Y cómo lo ves a Guzmán en toda esta historia, en este gobierno, manejando la economía en todos los frentes que tiene que Mira, manejar? un ministro de Economía es funcional al diseño de político y de política económica de un gobierno, como es lógico, ¿no? No es ajeno a eso, ¿no? Hay un diseño de política económica decidido a nivel presidencial
y el ministro de Economía es un ejecutor de eso, así que lo veo consistente. Ahora, con... ¿es el ministro de Economía del gobierno o es el ministro de Economía de Alberto Fernández? Y te lo pregunto concretamente. ¿Por qué lees la diferencia? Sí, porque me parece que hay internas en el gobierno. No hubo un episodio entre Guzmán y Basualdo donde Sí. había diferencias concretas sobre el tema tarifas. Por eso te Sí. pregunto si haces esa diferencia vos. Donde salía Kicillof, Sí, digamos. sí, me parece que en enfrentar- promedio habrá sucesos donde parece que no lo es, pero en promedio sí, me parece que es el ministro de Economía del gobierno. Bien. ¿Y te De gusta, todo el gobierno. ¿te gusta o no te gusta lo que está haciendo? Te vuelvo a repetir, hay decisiones políticas y de política económica que exceden el técnico que está manejando la economía. Yo discrepo con lo que Argentina está haciendo hace muchas décadas ya, porque cada vez terminamos en una crisis. O sea, no sé, te toma el último medio siglo por tomar un número redondo y sin echarle la culpa a nadie en particular. Argentina hace medio siglo, 6 planes económicos, los 6 terminaron en crisis. Entonces, todo termina mal. Porque en esencia hacemos todo mal. Y esto No es que te terminamos mal porque nos pilló un elefante de Marte. ¿Todo esto te preocupa tanto como, por ejemplo, para involucrarte en política? Sí, sí, yo sin necesidad alguna, a los casi 60 años, hace 2, la verdad, cuando vi que el programa económico de Macri terminaba mal, tal cual yo lo intuí, lo preví, lo dije ya desde la campaña 2015, dije otro plan económico, el 6º en 50 años que termina mal. Los anteriores 5 fueron la inflación cero de Helvar, el plan austral, el plan de convertibilidad, el plan de Cristina Néstor tuvo su vice en 2008. Dije, no puede ser que Argentina se repita tanto en los mismos errores, son los mismos errores siempre. Ahora, ¿vos qué hubieses hecho en el negar marco? la inflación, negar que la inflación no es un fenómeno monetario, negar que una economía abierta al comercio es mejor que una cerrada, negar que la gente llega a un momento que está harta de pagar impuestos, negar que los jóvenes se nos están yendo del país ahora. Pero te darle un pregunto futuro. una sola cosita. Te pregunto a propósito de lo que ha pasado el año pasado y el tema de la emisión monetaria. Sí. Cayó la actividad, estaba todo cerrado, mucha gente se quedó sin trabajo, tenemos medio país prácticamente pobre. Sí. ¿No había que emitir para tender una malla de contención social para mucha gente que quedó en la lona? No, a ver. ¿No era necesario A hacerlo? ver, vos lo que deberías haber hecho el año pasado, y ni hablar es testear de manera masiva para separar contagiados de sanos y los sanos que tuvieran la vida más normal posible, con distanciamiento, Pero barbijo. los cierres se hicieron en todo el mundo. Sí, no, no es pero un fenómeno ninguno- local, ¿eh? No, pero todos cerraron inicialmente 40 días. Esa cuarentena para mí es inobjetable, los primeros 40 días. Ahora, mantener un año cerrado casi al país como estuvo yo diría fuimos récord mundial en cierre. Con ciudades, y eso me consta porque las vi, yo soy del interior de la provincia de Buenos Aires, con terraplenes para no poder entrar, como si el virus viajara en auto. Ahora, entonces, vos lo que deberías haber hecho para que la economía cayera menos y se fundiera menos gente, hacer una cuarentena un poco más inteligente. Ahora, salvar al sector privado, pero debería haber sido la obsesión siempre. Bueno, con los ATP porque lo hicieron. con la gente de laburo, Sí. primero no se jode con la salud. ¿Sí? Sí, estamos todos de acuerdo. Está bien, pero ¿Quién se no está debería de haber. acuerdo? Sí, el gobierno no parece ser que le importe demasiado. Debería haberse A mí, testeado de te digo manera la masiva verdad, José, y pero- vacunado. No, pero déjame déjame hacer terminar. un Me haces una paréntesis. pregunta. No. Un paréntesis Déjame por lo de la terminar, salud. no. Déjame terminar. Te dejo de terminar, contestarte. dale. Te puedo hacerme todos los paréntesis, pero Dale, déjame contestarte, dale. si no queda en el medio. No se testeó a nadie y no estamos vacunando todavía a nadie. Recién ahora está empezando a acelerarse el plan de vacunación. Y yo te diría, sobre la vacuna, ¿a vos te parece justo, pensando en la gente que se está muriendo, que el gobierno gaste 20 millones de dólares en salvar a un empresario como Enrique Pescarmona, en lugar de comprar 6 millones más de vacunas para la gente? O sea, a mí no me parece que la prioridad del gobierno sea la salud, de ninguna manera. Cuando construye el estadio de Santiago del Estero, en lugar de comprar millones de vacunas, no me ¿Te parece que para el vacunaste gobierno. No, ¿Por qué? no viajé afuera y todavía en la provincia me inscribí, no me tocó. A ver, te hago una pregunta. ¿Para que Sí. me quedé No con esa tenía ningún pregunta? problema en viajar afuera a vacunarme, pero no viajé, por distintas razones. Vos decías, ¿no? No se preocupan. El paréntesis, sí. No sé, el paréntesis. No se preocupan por la salud. Ahí te quería hacer un paréntesis para después que sigas con tu teoría. No, era eso lo que quería decirte. nada No, más. vos tenés también a referentes de la oposición que han dicho que las vacunas se envenenan, que se han volcado a la calle cuando... También, digamos, pero no me hables de los dirigentes de la oposición, hablame de mí.
Yo no soy un dirigente más de la oposición. Bueno, pero vos hiciste el foco en el oficialismo, por eso yo también pongo el foco en la oposición. Hablo del foco, no, pero yo te hablo de una cosa objetiva. Y yo también te hablo de una cosa objetiva. No, vos hablas del oficialismo, yo te hablo de la vacunación. No, pero vos ¿La dijiste vacunación que el ha sido oficialismo suficiente esto- o ha sido insuficiente? Como en todo el ha mundo. sido insuficiente. Como en todo el mundo. No, no como en todo el mundo. Ah, ¿pero qué No. países? ¿2, 3 No, países me pueden no, nombrar ¿me que disculpás? fueron suficientes? Argentina debería Estados estar Unidos, vacunando 10 veces más de lo que Israel, está vacunando. Reino Unido, después, ¿qué otros países? Perdóname, Israel, sí, vos me tomás el ejemplo de Israel. Te tomo el caso de Uruguay. Tenemos 10 veces más de habitantes que Uruguay y estamos vacunando 3, 4 veces más que Uruguay, nada más. En toda la región tenés Chile y Uruguay, ¿qué más? Estamos ¿Por en el qué? promedio, quiero Pero decir, no somos ni los mejores, ni los... Ahora termino solamente yo. Para con termino Uruguay yo. y Chile Termino es yo. suficiente. Es Termino suficiente. yo. 10 veces más de población que Uruguay. Pará, yo te- 10 veces más de población que Cuando Uruguay. me testeamos pedís 3 la veces pausa, más. yo hago la pausa. Te pido una pausa. ¿Cómo? Cuando me pedís la pausa, hago una pausa. Te pido una pausa. Pero es que yo te estaba desarrollando el concepto. y Estaba vos me hablando yo. cortás Bueno. en la mitad. No es así. Sí, estaba hablando yo. No importa. Tenemos 10 veces más de población Somos que los, Uruguay. no y somos ni los vacunamos- peores ni los mejores. No, pero acá lo que Hay importa- déficit de está bien, vacunas, pero hay esperá. déficit. Lo que te digo es que hay en todo el No mundo. tiene justificativo lo que está pasando acá. No tiene justificativo. ¿En qué sentido? En ningún sentido. ¿En qué Te sentido? estoy hablando. 20 millones de dólares para salvar a un empresario prebendario. Cientos de millones de dólares a un estadio en el medio Está mal, comparto, está mal. Bueno, pero entonces se están haciendo mal las cosas con la vacunación, porque el- eso es plata que podría destinar Kicillof Pero, a ver, el problema- armando mini gobernaciones en casi toda la ciudad y la provincia Yo lo que digo, cuando la gente se déjame muere hacer por no una estar siendo diferenciación. vacunada. Hay vacunas que se pagaron y no llegan. El problema es que no llegan las vacunas. ¿No Estados llegan? Unidos, Dinamarca. Sí. 20 millones de vacunas para regalar al mundo. Nosotros no estamos haciendo cola para que nos la den. ¿Qué hacen los embajadores de Argentina en el mundo donde sobran vacunas que no traen vacunas? ¿Me entendés? ¿Para qué sirven? O sea, te ¿tenemos digo- un problema con la vacuna? Sí o no. Lo tenemos. La asignación del Lo presupuesto que y digo, de la plata del gobierno estamos en una es pandemia mundial. ineficiente. Lo que digo que no es un problema exclusivo de la Argentina. Eso digo. Ah, bueno, ¿Falta hombre, vacunas? una Sí, pandemia, faltan vacunas. Bueno, una pandemia es un ahora, problema mundial. está La bien. falta de Sí. vacunas sí es un problema particularmente nuestro. No, te es un diría. problema mundial. No. Los laboratorios no entregan No es las, así. las vacunas Perdóname, prometidas a todo el mundo. perdóname, Vos tenés el problema Estados de AstraZeneca Estados en Unidos tiene Europa. 70 millones de dosis de AstraZeneca para entregar. Nosotros En no estamos golpeando las puertas En para Europa una hay den. enojo con AstraZeneca porque no proveyó la vacuna que tiene que proveer. Pfizer no No entregó la estamos vacuna de que tiene que acuerdo proveer. para nada en lo que estamos Listo, diciendo. ya No nos está. vamos a poner nunca de Datos. acuerdo. Bueno, No se van a- Y yo también te Son hablo de datos, datos. son datos. Yo te hablo de datos. Son Yo te hablo de datos. datos de que Argentina No. está gastando plata en cosas que no debería gastar, no Sí, debe comprar vacunas. faltan vacunas, pero faltan Y en si todo vos el tenés mundo. la plata, la vacuna la tenés. Se pagaron y no llegaron. La plata está porque se pagaron en muchos casos. Se pagaron algunas, no se pagaron y todas no las que debíamos llegaron. pagar. ¿Pero de No. quién es la culpa? ¿De los laboratorios o de quién? Saquemos el tema de la plata si querés. Te estoy hablando de países en los cuales sobra vacunas. Países en los cuales sobran test y Pocos. nosotros no estamos. Bueno, no somos- Muchísimas ¿Vacunas? ¿Que sobran vacunas? Sobran vacunas. ¿En qué países ¿En qué sobran países vacunas? sobran vacunas? ¿Cuántos países hay que sobran vacunas? Otra, el tema de los test. Decime, ¿por qué no hacemos test rápidos? Hay que hacer en más el test. colegio, en los colegios de los chicos. Los chicos están desesperados por ir al colegio. Desesperados, pero desesperados. Sí. A mí no me lo han contado, me consta. Chicos quinceañeros, 16, 17 años, con depresión por estar tanto tiempo No, encerrados y no ha disfrutar sido de su terrible, adolescencia. la Hay que hacer más Chicos test. de Mira, 9 años que vuelven a tartamudear luego que habían dejado de tartamudear. Chicos de 5 que se hacen pis encima, como consecuencia de tanto encierro. Entonces, por ejemplo, Hay que hacer si más a vos test. te preocupara la salud, que era un tema que está dando vuelta acá, deberías haber testeado en la puerta de los colegios durante varias semanas de manera masiva con los test rápidos.